Hola, ¿qué tal? Pues a mí me tocó presentar este tema, el cual es el racionalismo en la arquitectura. Mi nombre es Mario Larios. Presentaré un protocolo de investigación posible. El racionalismo en la arquitectura. En este trabajo buscaremos dar a conocer el por qué nació la arquitectura con el racionalismo, o sea, el por qué se dio, quién lo inventó y el por qué se dio. Buscando esto se conocerá mediante puntos de investigación, por eso se llama un protocolo de investigación. En los antecedentes del proyecto, en este caso el racionalismo surgió con unas simples características, por ejemplo, el predominio de las formas geométricas básicas, o sea que utilizaban muchos cuadrados o círculos, pero era un diseño pues agradable. La simetría, que tenía una secuencia de figuras, abundancia de columnas como soportes, como aquí podemos observar que las columnas están soportando un volumen. Diseño sobrio y minimalista, o sea, diseños sencillos, pero con una gran influencia en diseño y arquitectura, y con funcionalidad, o sea que todo tenía una función y no estaba por lo más. En esta arquitectura se decía que la forma debe obedecer a la función, o sea que todo llevaba un porqué de las cosas, o sea que todos los diseños tenían algo que funcionaba correctamente, no tanto estéticamente, sino como función. Aquí tenemos unos ejemplos, como la bodega de Kai Kostor en Rusia, que es una edificación construida en un paisaje abierto. La Casa Mach en Argentina, que tiene una gran secuencia de figuras simétricas. Y Chicago y sus cajas de cristal, que también tienen una secuencia simétrica y una simetría abundante. En los antecedentes del proyecto se decía que esta corriente nació con el fin de no perjudicar a la naturaleza. Quería reducir el impacto ambiental con conllevando en sus diseños un gran entorno natural, o sea que no quedan una sencilla un diseño que no tuviera vegetación y así, y utilizaba también espacios abiertos dentro de su diseño para así poder tener ahorro de luz solar y así no tener que consumir tanta energía eléctrica. En el planteamiento del problema, aquí queríamos ver el por qué surgió esta corriente en la arquitectura. Empezamos a investigar el por qué se dieron las cosas punto por punto desde los antecedentes, o sea, pues desde lo más básico. Pero también queríamos ver cómo influía en la actividad este pensamiento, o sea, pues cómo influye este racionalismo hoy en día en la arquitectura. A ver si todavía ese trabajo, todavía no, pero está más que claro que este corriente todavía se trabaja hoy en muchos diseños, y son muchos diseños innovadores e inteligentes, por así decirlo. Como objetivo, queríamos investigar la influencia y la importancia que tuvo esta corriente, llamada pues el racionalismo en la arquitectura. Queríamos ver cómo es el racionalismo en la actualidad, ver la diferencia entre este y otros movimientos, analizar diferentes obras arquitectónicas, ya sea de esta corriente y de otras corrientes arquitectónicas, conocer la importancia del movimiento y sus razones, el por qué se dieron las cosas, e investigar la corriente filosófica como pensamiento en su implementación en la arquitectura, el por qué surgió, porque no surgió así por demás.
queríamos ver el por qué nació. En lo de justificación, la arquitectura racionalista rompe con la arquitectura antigua y el excesivo tecnicismo. Esta corriente filosófica se centra en darle un sentido y una función a cada espacio. El propósito de esta investigación es descubrir justamente si la corriente sigue siendo aplicable para nuestra época. O sea, pues queremos ver si todavía funciona esa vieja corriente hoy en día. Pero como lo digo, como estudiante de arquitectura, esa arquitectura siempre, esa corriente siempre va a estar dentro de la arquitectura, ya que hoy en día se crean diseños muy buenos e innovadores. Marco teórico. El marco teórico en los antecedentes históricos pusimos el por qué o quién, desde cuándo surgió esta corriente. Como aquí podemos ver que esta corriente está desde el año 203 a los 170 antes de Cristo, o sea que ya es una corriente muy vieja. Después se fue al siglo XVII, donde revolucionó científicamente, pero todavía no se daba muy bien la arquitectura. Hasta fue en los principios de los años del siglo XIX, donde se empezó a emplear, más bien donde esta corriente empezó a influir en la arquitectura. Y aquí podemos ver cómo fue surgiendo poco a poco, cómo las ideas eran minimalistas, pero aparte llevan una secuencia de figuras y de simetría. En lo de las teorías, aquí podemos ver por qué nació la arquitectura. Según eso decían que esta arquitectura nació desde las grandes familias que donaban casas a las pequeñas familias. Nació como una arquitectura muy básica, pero después fue influyendo mucho que se innovó y pues fue muy llamativa en esa época, hasta hoy en día. Términos en racionalismo. Pues como podemos ver, el racionalismo ya decimos que es una corriente que se dio en todo el mundo y no solo influye en arquitectura, influye en otros pensamientos, en la estética. O sea, podemos ver cómo las figuras tienen una función. En la arquitectura ya lo vemos lo mismo. En sostenibilidad, que ya habíamos dicho que pues que crearan diseños con vegetación y naturaleza, esto para no tener impacto al medio ambiente. Hipótesis. La influencia de los pensamientos filosóficos en la arquitectura como el racionalismo lleva a los diseñadores a un ideal arquitectónico o a un mismo estilo de arquitectura. O sea que de hoy en día todos los arquitectos quieren hacer lo mismo, quieren tener una secuencia de todo. Claro, es muy bueno, pero muchos hacen lo mismo. En esos tiempos que surgió esta corriente, era todo lo mismo, ya que todo llevaba una secuencia y las figuras eran las mismas. Bosquejo del método. Bueno, pues principalmente pusimos la búsqueda de teorías del por qué nacieron las cosas. Después hicimos un análisis de edificaciones, o sea, pues cómo cambiaba una edificación a otra desde un año. De un año comparábamos varias edificaciones. Análisis de la influencia encontradas en épocas pasadas y en épocas actuales. O sea, pues cómo ha ido mejorando desde el tiempo que nació hasta el día de hoy. Información en la historia del quién es y por qué, como ya lo había dicho. Análisis de urbanizaciones e implementación con evidencias, o sea, cómo era la urbanización en esos tiempos y cómo es hoy, ya que la urbanización tiene que ver mucho porque lleva una secuencia también de figuras. Hoy en día ya es todo muy diferente en las urbanizaciones.
Hay veces que no tienen chiste y hay veces que sí, hay veces que hay unas urbanizaciones muy bonitas. El cronograma, aquí ya tenemos cómo repartimos nuestros compañeros